Hoy, mis chamacos, Marta Lamas, que está los jueves aquí, iba a decir yo que anda de vaga, pero no anda de baja, porque no sería justo. Anda trabajando, se tuvo que ir a otro país donde era requerida. Es requerida y también es requerida por nosotros, porque como la requeremos, ¿no? Pero era requerida para unas conferencias y unas cuestiones muy importantes, y entonces nos dejó un regalo, porque aquí en el estudio está María Consuelo Mejía, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Han visto las catolicadas? Bueno, provienen justamente de esta agrupación que esta mujer dirige. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenida. Mil gracias. Qué bueno que estás con nosotros otra vez. Mil gracias, te agradezco muchísimo la invitación, me da muchísimo gusto estar aquí. Nada que agradecer, al contrario, porque hoy traes un tema que viene muy acorde a la cuestión electoral, ¿no? Y entonces, desde luego, siempre la jerarquía católica se mueve en estos momentos. Uno a veces no sabe ni por qué, de parte de quién. Hay mucha historia, hay varias versiones de las historias, hay muchos puntos que revisar acerca de todo eso, y a lo mejor tú nos puedes situar, nos puedes ubicar muy bien en estos momentos donde, ahora que van a cerrar las campañas, es donde la jerarquía se hace sentir de una manera o de otra. Sí, exactamente. Y mira, yo mirando un poco sobre el tema que Católicas precisamente hace, que es mostrar lo que dice la tradición, lo que dicen los documentos de la Iglesia, lo que hace la jerarquía y lo que dice y piensa la feligresía, me encontré con unos tesoros, me encontré con una oración de los católicos, por ejemplo, con unas bienaventuranzas de los políticos católicos, o sea, es todo, mira, la oración de los políticos. Pero veamos un poco lo que dicen algunos documentos. Sí. Algunos documentos, por ejemplo, Gaudio Mespes, otra vez, dice que la Iglesia, por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada a sistema político alguno. La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Esto es documento Vaticano II, Gaudio Mespes, del que ya escuchamos otros planteamientos. Es el documento del Vaticano, o sea, esta cuestión de Dios a César lo del César. Exacto. Y lo de Dios a Dios. Exacto. Luego hay otros más, pero hay uno muy interesante que es de Dignitatis Humanae, que es una encíclica que dice: en materia religiosa se debe respetar la libertad de conciencia. En materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros dentro de sus límites debidos. Esto se contrapone con lo que está haciendo la jerarquía en este momento en México, que es la campaña del voto católico. Una campaña que está promoviendo, son un poco cuidadosos con el tema de qué es lo que están diciendo al respecto, pero sí se está diciendo que debe elegirse entre los 5 puntos no negociables de la doctrina católica para escoger por quién se vota. No al aborto, sí a la vida. No a la eutanasia, sí al amor para con nuestros enfermos. Sí al matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer. No a la manipulación genética, que significa el sacrificio de un embrión humano. Sí a la investigación con células madre adultas. No a la clonación humana, sí al reconocimiento de la dignidad de la persona. Optar por un candidato que promueva políticas que alienten la justicia, la creación, pero pues sí, no es necesario decir nombres, pero es como muy... Pero es una cargada. Es una cargada muy pesada, y esto se está diciendo en los púlpitos, se está diciendo en las congregaciones, se está planteando de manera muy clara. Oye, María Consuelo, pero ¿por qué se da esta cuestión? Si hay documentos del Vaticano, encíclicas, donde esto se habla muy claramente, donde pareciera ser que la regla es clarísima, ¿por qué se salen del corral? Pues ahora sí que hasta en nombre de Dios. Me parece muy importante tu pregunta, porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado haciendo, que es situar a las personas que conforman la jerarquía aquí y ahora en este mundo terrenal, con orientaciones, deseos, pasiones, con virtudes y con defectos. Estamos encontrando, afortunadamente digo yo, porque Católicas está muy empeñada en que tenemos que rescatar las cosas positivas de la religión católica, y una feligresía que sí cree en la justicia social, la defensa de los derechos humanos, etcétera. Nos hemos encontrado con estas contradicciones. La pregunta tuya para mí puede tener muchas respuestas. Una de ellas es, hay un interés político
hay un interés de recuperar privilegios que se perdieron en este país por las reformas de Juárez a finales del 19, hay intereses terrenales muy concretos que se contraponen con lo que plantea la doctrina y se contraponen con la ley. La ley dice claramente, la ley mexicana, que los obispos, sacerdotes y religiosos no podrán hacer campañas por ningún partido ni candidato político. Está la ley de asociaciones religiosas y culto público, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 130, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Penales Electorales, el artículo 268, se plantea, no se pueden financiar partidos políticos, está prohibido impedir o pedir el voto por algún candidato, no deben recibir dinero de esas, no dependerán de ningún obispo. Y sin embargo, estamos viendo esta campaña lanzada con el uso de todo su poder simbólico, que es un poder que es muy... Tremendo. Históricamente, un poder tremendo. Simbólico, dices tú, pero que tiene un peso específico tremendo, porque ahí está la ley del país y está la ley de la Iglesia, y unos se deshacen de su ley y los otros se hacen como que la Virgen les habla, ¿verdad?, para no hacer efectiva la ley. ¿Por qué es esto? Por el pretexto, vamos a decir, perdón que suene así, pero es así de ese tamaño, como que nadie se mete con Diosito. O sea, esta cuestión política de ser políticamente correcto y no tocar fibras muy sensibles de la población, pero la otra parte pasándose por el arco del triunfo sus propias reglas para poder tener influencia. Exacto. Dentro del acontecer político. Pues recientemente se dio a conocer Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, el manual para votar aquí en el país, ¿no? Donde pues habla de cómo votar por un partido donde no respeta la vida, que aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, eso fue hace un par de que estás meses. diciendo, Marisa, para nosotros, bueno, ha habido todo tipo de estrategias, de actitudes para tratar pues de forzar, nosotros decimos manipular las conciencias, pero no había habido, en lo que yo conozco de los documentos, una clara afirmación de violar la libertad de conciencia. En el 2003, precisamente en estos temas que estás planteando, Rivera Carrera seguramente está aterrizando lo que fue un documento del Vaticano que se llamó Instrucciones para los políticos católicos, la nota doctrinal para los políticos católicos, en donde se dice claramente que debe votarse de acuerdo con la agenda de la Iglesia y que no es el tema no es seguir la libertad de conciencia, sino que debe ante el riesgo en que está en juego el orden moral, se debe votar es de acuerdo con lo que la doctrina, el dogma de la jerarquía está planteando, no la Iglesia en general. Claro, María Consuelo, la intromisión es clarísima, fuera totalmente de la ley en muchos sentidos. La respuesta de los católicos en general en una población evidentemente seguidora de estos principios, que sigue estos principios, ¿cómo se ha dado? ¿Cómo la han medido ustedes? Porque ustedes tienen cercanía con gente que piensa con claridad y que actúa en esa misma dimensión. ¿Sientes tú que estamos todavía en un momento donde la respuesta puede ser adecuada a las necesidades del propio país? Fíjate que sí, Leopoldo, es impresionante. Nosotras lo hemos constatado ya, como lo hablábamos la vez pasada con las encuestas que hemos hecho. Yo creo que ya vamos a tratar de organizar una nueva, porque esta fue 2010-2011. Y en esa encuesta fue claro, el 70% de la población católica mexicana dice que los sacerdotes están en contra de que los sacerdotes puedan ocupar puestos de elección popular. El 67% dice que la Iglesia no está de acuerdo con que la Iglesia pueda opinar sobre asuntos públicos, ni con que sea dueña de medios de comunicación, ni que intervenga en las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres, entre un 64 y un 67%. Tampoco quiere que la Iglesia Católica imparta religión en las escuelas públicas, y quiere que los funcionarios públicos, presidente, legisladores, senadores, deben gobernar tomando en cuenta la diversidad de opiniones que existen en el país. Hay una abrumadora mayoría de población católica que no está de acuerdo con
estos, no solamente con los dogmas relacionados con moral sexual, sino con que la Iglesia intervenga en políticas. Y ustedes, católicas por el derecho a decidir, en estos momentos, estamos hablando ya de 2012, o sea, ya estamos hablando del siglo XXI, Claro. pero ¿no quedan ustedes como el cuetero? O sea, porque es una misión muy seria la que ustedes desempeñan, o sea, de poner las cuestiones en su lugar, porque además hay constancia y hay pruebas de que todo tiene su lugar y que todo se revuelve en las corrientes y en los mares del interés. Entonces, por un lado, ustedes como católicas por el derecho a decidir deben ser una pesadilla para la institución de la Iglesia Católica, y también deben ser muy incómodas para un tipo de gobierno como el que tenemos en esta administración, donde hay políticos católicos. Sí, mira, afortunadamente no somos las únicas. Yo hoy vengo con dos notas, hay muchas más muy actuales sobre cómo la feligresía católica, bueno, en este caso voy a hablar de sacerdotes y religiosas, no la feligresía en general, que en la opinión pública que hemos medido, estamos viendo que el 70% de la población católica mexicana no está de acuerdo con lo que dice la jerarquía en estos temas de moral sexual y de intervención en política. Hay dos casos recientes, me imagino que escucharon, del tema del sacerdote que violó a 46 niños indígenas en Oaxaca, el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, que fue denunciado ante su obispo, el obispo de Tehuantepec, José Luis Chávez Botello, y el obispo Óscar Campos, por 7 sacerdotes diocesanos: Manuel Arias, Sergio Herrera, Miguel Ángel Morelos, Jorge Pérez García, Juan Antonio Jiménez, Guillermo Velázquez y Juan Ruiz Carreño, y 3 presbíteros: David Elías Mendoza, Leoncio Hernández y Ángel Noguera. ¿Qué les pasó? Los castigó el obispo, los aisló, los separó, ellos desesperados porque estaban muy angustiados con el daño que le estaba causando no solamente a los niños sino a la Iglesia, mandaron una carta al Vaticano, y el Vaticano en 2011 consideró que no había suficiente materia para este tipo de cosas. Pero aquí estamos viendo que hay una iglesia distinta, hay sacerdotes y religiosas que no comparten este tipo de actitudes y de encubrimientos criminales y que están dispuestos a denunciarlo. Esto para nosotras es realmente un premio, porque es lo que estamos viendo. El otro caso es el de las monjas en los Estados Unidos. El Vaticano está interviniendo en la congregación, interviniendo en la coalición de religiosas, de la Conferencia de Mujeres Religiosas, que porque dice una cosa que me quedé verdaderamente: porque las religiosas están demasiado enfocadas en la justicia social y no lo suficiente en oponerse al aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es lo que nosotras queremos mostrar con Catolicadas, con lo que estamos haciendo. Hay otras organizaciones a nivel latinoamericano, hay una red de católicas por el derecho a decidir, pero también hay otras, por ejemplo la Asociación de Religiosos Católicos, de sacerdotes católicos casados. Hay muchas organizaciones de católicos, de lesbianas y de homosexuales católicos. Hay un movimiento que se está dando, que es lento, que cuesta mucho trabajo, hay mucho miedo, hay mucho temor. Romper con eso es muy difícil. Pero fíjate que cuando trajeron aquí al programa por primera vez las Catolicadas, nosotros teníamos mucha curiosidad por saber de la reacción de la gente, y han sido recibidas muy bien, porque sí se nota un afán constructor. Es decir, no se confundan, las cuestiones ya están aterrizadas, finalmente se hace mal uso, o se aprovecha se aprovechan de la fe de la gente para sembrar semillas que no van ahí. Entonces, esto ha sido muy útil. Las Catolicadas para nosotros han sido un éxito, un verdadero éxito, lo cual también habla de la madurez de la audiencia que absorbe verdaderamente lo que ustedes quieren decir con las Catolicadas. Es un gran tema el que tienes. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí hablando de este tema justamente en estos tiempos donde las aguas se revuelven muy fácilmente, y tenemos una catolicada con la que nos vamos a ir al corte. Es de los pecados electorales. De eso vamos a hablar de aquí a las elecciones. Exactamente. Bueno, es un placer tenerte aquí, María Consuelo.
Sofía. Gracias. Gracias por estar acá y gracias por tener esta cercanía Gracias, Marisa. con Gracias. el programa y con toda esta perrada que nos ve todos los días.